Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark, el Papas 3000, Kakashi Fanfic, Alexander Peter, Sloaubert, C700, La Flojera It, Boris Ta, Emperador Antiguo Chan, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 301. Frente a los minotauros que se aproximaban, Raúl agarró su gran espada con fuerza y rápidamente cortó una por la mitad. Con un swing hacia atrás, dividió el segundo minotauro que cargaba con la misma facilidad. En cuestión de segundos, ambos se partieron en dos. A continuación, Daphne se abalanzó sobre un minotauro con su espada larga, sin intentar defenderse de su hacha. Pero justo en el momento crítico, un escudo compuesto por docenas de placas hexagonales apareció frente a ella, bloqueando sin esfuerzo el ataque. Aprovechando la oportunidad, Daphne cortó el brazo del minotauro, tambaleándolo. Luego empujó su espada hacia adelante, perforando la piedra mágica incrustada en su cuerpo y reduciéndola a ceniza blanca. «Agáchate». Al escuchar el grito urgente de la pantalla, Daphne se agachó rápidamente, justo a tiempo para que pasara una flecha, rozara su cuero cabelludo y golpeara la cabeza del minotauro que estaba a punto de atacarla. El metraje se cortó abruptamente en ese momento. La escena no había durado mucho, pero todos los que miraban quedaron atónitos. La batalla no fue a gran escala, solo 3 personas estuvieron involucradas, pero la información que reveló fue más que suficiente. «¡Qué armas afiladas!», comentó Ice, con los ojos brillantes mientras se enfocaba en las imágenes. Ya fuera la gran espada de Raúl, la katana de Daphne o el arco y las flechas de Cassandra, todas parecían buenas armas. Definitivamente son afilados. «La clave está en los materiales», señaló Finn. A juzgar por su diseño, no son las armas habituales de Raúl. Además, no llevaba sus armas consigo cuando se fue esta mañana. Se los prestó a Belkun. Finn fue directo al grano. Esas armas fueron el factor decisivo en la batalla. Se volvió hacia Raúl con una leve sonrisa. «Belkun fabricó esas armas para que las usaras temporalmente». Raúl asintió un poco. Sabía que el capitán no pasaría por alto o algo así. Belkun nos llevó al piso 18 y fabricó temporalmente armas para que cada uno de nosotros las probara. Después de una breve vacilación, Raúl sacó todas las armas que tenía guardadas en su bolsa espacial. En realidad, Belkun fabricó una amplia variedad de armas. Espadas mayores, lanzas, hachas de batalla, martillos pesados y escudos grandes. Finn, curiosamente, cogió una lanza. Su diseño era simple y sin adornos, parecía casi de madera, pero la punta era afilada como una navaja. Había surcos a lo largo del eje y, tras una inspección más cercana, parecían estar formados por caracteres extraños. Su propósito no estaba claro. La dureza del eje era notable y su peso moderado, significativamente más liviano que las lanzas que Finn usaba normalmente, aunque su calidad era solo ligeramente inferior a la de su arma personalizada. «Definitivamente de alta calidad», murmuró Finn con admiración. Estas armas parecían haber sido elaboradas por un maestro artesano, pero él sabía que ningún herrero las había fabricado. «Rivería, Gareth, ven a echar un vistazo». Los dos se acercaron a inspeccionar las armas con él. Rivería reconoció inmediatamente el material al verlos. De hecho, usaron el árbol espiritual para forjar estas armas. Y pasó los dedos por un juego de runas grabadas en el mango de un hacha. Los símbolos parecían imbuir al arma de una fuerza sustentadora, absolutamente asombrosa. También grabó esos caracteres en las armas, dándoles poderes especiales. «Raúl, Belkun debe haber mencionado eso, ¿verdad?». Raúl asintió levemente y comenzó a explicar, señalando las armas. Belkun dijo que los personajes ayudan a las armas a repararse a sí mismas. En esencia, estas armas en realidad están hechas del árbol espiritual. Entonces, técnicamente, llamarlos armas no es del todo exacto. Belkun dijo que todavía son árboles espirituales, simplemente con forma de armas. Rivería miró las armas con asombro, su mano rozándolas suavemente. «Así que eso es todo. No es de extrañar que se sintieran vivos para mí».
No puedo creer que Belkun realmente haya logrado algo como esto. Fue un método verdaderamente único. Dar forma a cada árbol espiritual en un arma, dándole un exterior endurecido y un borde afilado, pero permitiéndole continuar existiendo como un árbol espiritual vivo. Este tipo de artesanía impresionó genuinamente a Rivería. Entonces, es por eso que esos personajes estaban inscritos en ellos. Aunque había estudiado las marcas durante mucho tiempo sin comprender completamente su significado, Rivería ahora entendía su propósito. Preservar la forma armada de los árboles espirituales. Mientras la semilla incrustada dentro del arma permaneciera intacta, el arma podría autorrepararse con el tiempo. Eso era algo que ninguna arma de metal convencional podría lograr, solo las armas vivas podrían hacer eso. Y sin embargo, aquí había un montón de ellos. Armas de tal rareza estaban dispuestas justo frente a ella. Su valor ya era comparable al de los armamentos de primer nivel. Buen chico. Loki, que acababa de ser golpeado a fondo por Rivería, apareció de repente como si nada hubiera pasado. Como Dios, ella veía incluso más que Rivería y los demás. Cada una de estas armas había sido sometida a un tratamiento único. Cada una de ellas tenía rastros de autoridad divina. Pero el poder no provino de las bendiciones imbuidas después, sino que provino naturalmente de los caracteres grabados en ellas. Por supuesto, Loki sabía exactamente quién había fabricado estas armas con su propia autoridad. Su mirada se volvió rápidamente hacia Raúl. Raúl, ese niño te acaba de entregar todo esto. Sí. Belkun dijo que una vez que se hicieran las pruebas, cada uno de nosotros podría quedarse con una. Dijo que no podían circular, pero debido al estatus del vicecapitán, estaría bien que tuviéramos uno. Rivería, que acababa de ser mencionada, se quedó paralizada por un momento antes de sonreír irónicamente. Belkun realmente confía mucho en mí. Para crear un arma autorreparable a partir de un árbol espiritual vivo, ella no se sentía digna de empuñar algo así. Incluso si alguna vez había sido miembro de la realeza, eso era todo en el pasado. Ya no era realmente apropiado usar esa identidad. Aún así, estas armas solo podían confiarse a su familia. Después de todo, no eran algo que pudiera circular casualmente. Cada arma era esencialmente un árbol espiritual en sí mismo, algo que no se podía comprar ni siquiera con decenas de millones de valis. Su valor ya había superado incluso el equipo de primera categoría y se disparó directamente a la estratosfera. Capítulo 302. Daphne, Cassandra, ¿qué hay de ustedes dos? Después de pensarlo un momento, Finn se volvió hacia las dos chicas. Capitán, es lo mismo para Cassandra y para mí. Belkun nos dio muchas armas al principio, pero como no teníamos bolsas espaciales, me dejó elegir un arma y usó el resto para cambiarlo por una bolsa. Daphne tenía la sensación de que podría haber más, pero no se detuvo en eso y simplemente respondió con honestidad. Finn guardó silencio por un momento. La sorpresa en su rostro se desvaneció cuando recordó la vacilación anterior de Raúl, y soltó un suspiro silencioso. Ya que Belkun te los dio, asegúrate de usarlos bien. Ni Daphne ni Cassandra parecían particularmente afectadas, o tal vez la naturaleza de Cassandra simplemente la hacía menos vulnerable a tal influencia. Raúl, sin embargo, parecía estar más profundamente afectado. Desafortunadamente, mencionarlo no ayudaría mucho. La situación de Raúl probablemente no mejoraría solo señalándolo. Y si él mismo no podía resistir la tentación, ningún consejo de los demás cambiaría nada. Belkun también debe haberlo notado. Finn negó con la cabeza con resignación. Honestamente, fue vergonzoso. Rivería, Gareth y Loki miraron a Raúl, quien todavía tenía una expresión confusa y despistada. La sutil influencia de la mazmorra fue innegablemente dañina para los aventureros. Pero para aquellos capaces de superarlo, se convirtió en una fortaleza. Es por eso que todos creían que los miembros de su familia tenían que superarlo por sí mismos. Pero para Raúl, un aventurero de nivel 4, seguir bajo la influencia de la mazmorra fue bastante decepcionante. Finn soltó una sonrisa impotente y decidió dejar pasar el asunto. Tal vez Raúl realmente no pudo salir de eso por su cuenta. Tal vez la presión que le habían puesto era demasiada. En este punto, Finn ya no esperaba que Raúl se sacudiera las cosas por sí mismo, pero eso solo significaba que Raúl necesitaba reconocer el problema por sí mismo.
Raúl, hay algo más impresionante por venir. Ah, ahí está la flecha de Cassandra. Eso fue durante la prueba en el piso 20. Daphne y yo distraímos a las abejas asesinas mientras Belkun ayudaba a Cassandra a disparar. Ese momento Sai diría que estuvo a la par con la magia de fuego del vicecapitán. Al ver las expresiones serias en las caras de los demás y el tema volvió al experimento, Raúl no pudo evitar sentirse un poco desconcertado. Pero como el capitán preguntó, respondió con seriedad. Y, de hecho, lo más destacado del metraje fue la toma de Cassandra. Habiendo redirigido su enfoque, Finn y los demás se animaron de inmediato. ¿Más fuerte que mi magia? Raúl, ¿estás seguro de que no te equivocaste? ¿Cómo pude haber equivocado eso? Y no soy solo yo, Cassandra y Daphne también estaban allí. Vieron lo poderoso que era ese disparo. Simplemente no han visto su magia, vicecapitán. De lo contrario, pensarían lo mismo que yo. Rivería claramente no estaba convencida. Ella manejaba uno de los bastones más poderosos y lanzaba magia de tremenda fuerza. Pero Raúl afirmaba que la flecha de Cassandra coincidía con eso. Era difícil no ser escéptico. Raúl entendió lo increíble que sonaba. Él mismo tampoco había sido capaz de creerlo al principio. Cassandra ni siquiera poseía magia ofensiva. Sin embargo, con el apoyo de Belkun, la flecha que disparó había sido terriblemente poderosa. También lo dejó desconcertado, pero él no era el único que lo había visto. Cassandra, que había disparado la flecha, y Daphne, que se había escondido con él detrás de un árbol para evitar la tormenta de fuego, habían sido testigos de su poder. Raúl miró rápidamente a Cassandra y Daphne, con la esperanza de que hablaran y lo respaldaran. Sí, vicecapitán, la flecha de Cassandra realmente fue poderosa. Al darse cuenta de la mirada suplicante de Raúl, Daphne no rehuyó. Después de todo, la flecha había sido increíblemente fuerte. En ese entonces, Raúl y yo nos escondimos detrás de un árbol grande para evitar la tormenta de fuego que siguió al disparo. El aire se volvió abrasador en un instante. Cuando las llamas amainaron, todo lo que estaba a la vista quedó reducido a cenizas y el suelo se había convertido en un charco de magma. Aunque Cassandra y yo nunca hemos visto la magia ofensiva del vicecapitán en acción, esa flecha fue realmente aterradora. Cuando terminó, Daphne le dio un codazo a la nerviosa Cassandra, que se agarraba el dobladillo de la ropa. Vamos, Cassandra, tú también deberías compartir tus pensamientos. Ella la empujó suavemente hacia adelante. ¿Eh? De repente, empujada al centro de atención y ahora cara a cara con el capitán y el vicecapitán, la ansiedad social de Cassandra estalló. Ser mirada por tantos ojos la hizo congelarse por completo. Al verla angustiada, Finn intervino rápidamente para consolarla. Cassandra, no hay necesidad de apresurarse. Solo queremos escuchar cómo te sentiste en ese momento. Está bien si no puedes explicarlo claramente de inmediato. Tómate tu tiempo y si realmente no puedes, podemos volver a ver el metraje más tarde. Tranquilizada por el tono amable de Finn, Cassandra logró calmarse un poco. Aunque todavía nerviosa ante la mirada expectante de todos, se armó de valor y comenzó a explicar. Esa flecha estaba encantada con el fuego a través del arco. La llama se transfirió a la flecha cuando la encendí. Luego, Belkun canalizó el viento hacia la punta de la flecha. Cuando lo disparé al objetivo, el viento se dispersó y las llamas se encendieron por completo. Yo mismo no he visto la magia del vicecapitán, pero esa flecha realmente derritió el suelo. Y después de dispararle, caí de espaldas. Agregó la última parte con un poco de vergüenza. Después de todo, colapsar después de un solo disparo fue un poco vergonzoso. Al escuchar su descripción detallada, Finn sonrió y asintió. Caíste porque el poder de la flecha era inmenso. Cassandra, ¿cómo se sintió tu mano después de soltarla? Mi mano estaba bien, antes, cuando infundía viento directamente en la proa, me dolía el brazo. Pero cuando el atributo se aplicó a través del arco, no tensó tanto mi mano. Parece que Belkun ajustó un poco el método de aplicación durante la prueba. Capítulo 303. La primera mitad del metraje se mostró públicamente, mientras que la segunda mitad solo fue vista por Finn, Gareth y Rivería. La imagen se congeló en el momento en que explotó la flecha. Solo desde la escena, los tres pudieron medir claramente cuánto poder destructivo tenía esa flecha.
La evaluación de Raúl no estuvo equivocada. Las palabras de Finn lo resolvieron. La fuerza destructiva de la flecha de Cassandra probablemente no sea muy diferente de la magia de Rivería. Rivería no lo negó. La explosión puntual causó suficiente daño como para rivalizar con mis hechizos. Pero en términos de alcance, es mucho más limitado. Gareth retomó donde ella lo dejó. Y debido a que el área de efecto es mucho más pequeña que tu magia, el uso práctico de la flecha es en realidad bastante restringido. Solo es adecuado para objetivos con movilidad limitada. Exactamente. Rivería sintió levemente. A juzgar por las imágenes, esa conclusión fue clara. Identificar ese defecto no fue difícil, cualquiera de ellos pudo verlo. Pero ¿qué pasa con el que hizo el arma? Belkun también debe haberse dado cuenta de la limitada practicidad de flecha. Probablemente por eso no quedó muy satisfecho con el resultado. Finn recordó lo que Raúl dijo anteriormente sobre Bell, expresando su decepción por el resultado. De repente, todo tuvo sentido. ¿Por qué Belkun no estaría satisfecho? Para la mayoría de aventureros, este resultado sería más que aceptable. Pero ¿era Belkun realmente un aventurero cualquiera? Desde el momento en que se enteró de la singularidad de Bell, Finn nunca lo había tratado como un aventurero típico. Belkun ha estado trabajando muy duro, pero esa dedicación también me preocupa un poco. Mientras Finn hablaba, se recostó en su silla, contemplando las implicaciones más profundas detrás de todo esto. ¿Te preocupa que ese niño pueda terminar como Ice? No. Finn estaba seguro. Bell no seguiría el mismo camino que Ice. Esa respuesta confiada despertó la curiosidad de Gareth. El enfoque de ese niño es muy similar al de Ice. Sin embargo, ¿estás convencido de que no terminará como ella? ¿Qué te hace estar tan segura? Su personalidad. La forma en que maneja las cosas. Y su inquebrantable enfoque en su objetivo. Las cualidades de Belkun superan incluso a las de Ice, tal vez incluso a todas las de Horario, pero lo que busca no es dinero, fama u honor. Está persiguiendo algo mucho más simple. ¿Y qué sería eso? Gareth no había pasado mucho tiempo con Bell, y no era alguien que se preocupara por esos detalles, así que no tenía idea de cuál era el verdadero objetivo de Bell. Incluso Finn lo encontró un poco increíble, pero al analizar el comportamiento de Bell, la respuesta quedó clara. Lo que quiere es la diosa Hestia. Rivería escuchó sin el menor atisbo de sorpresa. En la superficie, no parecía nada fuera de lo común. Después de una breve pausa, Gareth se rió entre dientes. Esa no es una razón tan impactante. ¿Lo es? Entonces, ¿qué pasaría si te dijera que es por eso que Belkun quiere alcanzar el nivel 10? Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Esta vez, Gareth no pudo reírse. Finn esbozó una sonrisa amarga mientras revelaba el resto. Cuando lo pedí prestado para una misión, Belkun confió un poco en mí. Me dijo que para alcanzar su objetivo, debía alcanzar el nivel 10, que tenía que recorrer un camino pavimentado sobre el cadáver del dragón negro, y que lo hacía por una razón egoísta. Se ha enamorado del dios de su familia. Y para ganar una vida más larga, eligió este camino, esa es la conclusión a la que llegué. Gareth estaba anonadado. Nunca imaginó que la razón por la que ese niño quería fortalecerse era porque se enamoró del dios de su propia familia. Se volvió hacia Finn como si buscara confirmación. ¿Su razón para querer superar al dragón negro es realmente así de casual? Finn esbozó una sonrisa amarga y asintió. Yo también lo creo. La razón de Belkun para desafiar al dragón negro parece casi demasiado simple. Algunas personas buscan la fama, otras persiguen la fortuna, pero es como alguien de otro mundo. Se enamoró del dios de su propia familia. Sonaba absurdo, pero cuanto más pensaba Finn en ello, más lo aceptaba. Por eso siempre lo he encontrado extraño. Con la información sobre Aruime y Cassandra, esta familia podría haberlos aceptado fácilmente. Entonces, ¿por qué nos los entregó? Tal vez porque es más fácil captar talento listo para usar que criarlo usted mismo. Rivería y Gareth hicieron una pausa y luego parecieron entender, pero esa comprensión trajo consigo algunas emociones mixtas y sutiles. Ser tratado así fue complicado. He vuelto, Hestia. Bienvenido a casa, Belkun.
Seguía siendo la misma cálida y entusiasta bienvenida, pero esta vez, en lugar de saltar a sus brazos, Estia le dio un beso de bienvenida a casa. Bell se sintió un poco avergonzado, pero no era como si pudiera rechazarlo. Después de todo, su relación se había vuelto más cercana. Esto fue natural, ¿verdad? Estia, eso es suficiente. Después de unos 3 minutos, Hefesto, que ya no podía soportar mirar, intervino y sacó a Estia, todavía aferrada al timbre, y la arrojó a un lado. Ah. No interrumpas mi tiempo de besos con Bel-kun. Pero Hefesto ignoró sus quejas y, en cambio, se volvió para atraer a Bel en un suave abrazo. Al ver la mirada cansada en sus ojos, su expresión se suavizó de inmediato. Bienvenido a casa, Bel. El tono suave y maternal de su voz alivió tanto el cuerpo como el espíritu de Bel. He vuelto, Hefesto. Envolvió sus brazos ligeramente alrededor de su esbelta cintura, saboreando el aroma relajante y la calma que provenía de su presencia. Dado que su relación se había profundizado, la casa de la familia Estia también se había convertido en la residencia de Hefesto. Por la noche, se teletransportaba aquí desde su propia habitación usando coordenadas espaciales, y básicamente había pasado todas las noches aquí. Ve a bañarte primero. Hablaremos de todo lo demás una vez que estés en la habitación. Muy bien. Siguiendo su consejo, Bel fue a lavarse, limpiando la fatiga y el sudor del día. Cuando regresó, Estia y Hefesto ya lo esperaban en la cama, ambos en camisón, sentados tranquilamente como esperándolo. Capítulo 304. Bel captó un tenue aroma afrutado con su nariz, agradable y refrescante. Después de todo, fue su propia creación y funcionó de maravilla tanto para el cuerpo como para el cabello. Esta vez, no se sentía tan tímido. Se acercó a la cama, se sentó y apoyó la cabeza en el regazo de Hefesto. Ah, estoy tan cansada. Hefesto lo miró con una sonrisa divertida, e incluso Estia, que normalmente se ponía celosa, sonreía mientras miraba. Jeje, no esperaba que Bel tuviera un lado como este. Incluso yo me canso, ya sabes. Solía ser capaz de aguantarlo, pero ahora ya no quiero. Bel no estaba en lo más mínimo avergonzado por la risa burlona de Estia. Todo lo que quería ahora era descansar junto a Hefesto y Estia. Hefesto no pudo contener una sonrisa suave y asomó suavemente su rostro de bebé con sus delgados dedos. Está bien no aguantarlo. Esta también es tu casa. Puedes soltar toda esa presión que has estado cargando. Aún así, solías ser tan estoico y callado. ¿Quién hubiera pensado que cambiarías tanto una vez que te abrieras? Bel parecía un poco avergonzado. Honestamente, solía tener un poco de ansiedad social. Parte de la razón por la que no confiaba en la gente era porque no era buena socializando. No me gustaba hablar con extraños. Entonces, ¿por qué actuaste tan maduro frente a Estia? Eso es porque cuando conocí a Estia, pensé que parecía un poco confiable. En el momento en que escuchó la palabra poco confiable, la sonrisa de Estia se desvaneció. Saltó sobre la espalda de Bel, se hinchó de ira y comenzó a golpearlo con sus pequeños puños. Bel-kun. Eres mi hija. ¿Qué parte de mí no es confiable? Bel no se inmutó en absoluto por sus puños. De hecho, casi soltó un zumbido relajado. Bueno, es porque cuando llegué por primera vez a horario, te escuché a ti y a Hefesto hablando afuera de su tienda. Estia se congeló en el acto. Su rostro enojado se sonrojó de vergüenza. Ahora lo recordaba, cuando todavía trabajaba como gorrona en casa de Hefesto. Ese recuerdo instantáneamente agotó toda la energía de sus quejas. Ese fue un caso especial. Sé que lo fue. Pero aún así, mi primera impresión de ti fue, no es muy confiable. La honesta explicación de Bel ayudó a que el estado de ánimo de Estia mejorara un poco, aunque continuó murmurando en voz baja. Acababa de descender en ese entonces, eso no debería contar. Si hubiera descendido unas décadas antes, no sería peor que Loki. Hefesto puso los ojos en blanco ante el comentario. ¿Eres solo una diosa encerrada y te estás comparando con Loki? Cuando Loki descendió por primera vez de Tenkai, ella tampoco tenía familia. Finn, Riveria y Gareth, esos miembros de su familia ahora, los reclutó a todos mientras viajaba. Entonces dime, con tu naturaleza hogareña y tu amor por la lectura, ¿cómo eres exactamente mejor que Loki?
Estia se hinchó enojada, queriendo refutarlo, pero no pudo. Tuvo que admitir que, en comparación con aventurarse afuera, realmente prefería quedarse en casa leyendo. Salir era agotador y estaba lleno de riesgos. Lo último que quería era regresar a Tenkai justo después de bajar. Simplemente tuviste suerte al conocer a alguien como él, una anomalía. De lo contrario, si esperabas una vida tan cómoda, seguirías comiendo en mi casa. Estia hinchó las mejillas con frustración, pero sabía que Hefesto no estaba equivocado. Si no fuera por su golpe de suerte al conocer a Bel-kun, quién sabía cuánto tiempo le habría llevado vivir tan bien. Está bien, actualicemos el estado de Bel y veamos cuánto ha crecido en los últimos días. Está bien. Animándose ante la mención de una actualización de estado, Estia entró en acción. Se bajó de la espalda de Bel y caminó hacia la cómoda, sacando una aguja del cajón. Después de pincharse suavemente la yema del dedo, dibujó una gota de carmesí. Bel ya se había quitado la camisa, y Estia dejó que la sangre cayera sobre su espalda, revelando la inscripción sellada de Falna. Nombre: Bel Cranel. Nivel: 3. Habilidades de desarrollo: sigilo, cognición, H. Estadísticas básicas: fuerza, I0 de 520, resistencia, I0 de 560, destreza, I0 C 637, agilidad, I0 B 705, magia, I0 S 978, magia, espacio tetradimensional, almacenamiento, control del espacio, lanzamiento rápido, manipulación de rayos, habilidades, entrenamiento personal, floración temprana, la suerte del cielo, mucha suerte, el deseo del pobre, acumular poder. Sus habilidades de desarrollo han subido de nivel, y esas estadísticas aumentaron tan rápido. Estia esperaba que el crecimiento de Bel se desacelerara después de alcanzar el nivel 3, pero de alguna manera, su progreso no solo continuó, sino que se aceleró. Hefesto había pensado lo mismo, pero la velocidad de su crecimiento seguía siendo asombrosa. Realmente es rápido. Y ninguna de las habilidades de Bel ha agregado restricciones tampoco. Parece que el entrenamiento personal no estableció un límite, lo que definitivamente es una buena noticia para nosotros. Sí. A Estia siempre le había preocupado que una de las habilidades de Bel pudiera imponer algún tipo de límite. Después de todo, floración temprana sonaba vago, pero la palabra temprano implicaba una ventana finita. Temía que esa ventana pudiera cerrarse pronto. Pero si la definición pudiera extenderse, si esa etapa temprana fuera más amplia, Bel tendría más tiempo para crecer. Y para alguien cuyo objetivo era alcanzar el nivel 10, sin duda eran buenas noticias. Por supuesto, el propio Bel no creía que sus habilidades tuvieran límites de tiempo o fase, pero decir eso en voz alta no sentaría bien. La habilidad era simplemente demasiado rara en horario. A este ritmo, incluso podría maximizar sus estadísticas de nivel 3 antes de que comience la expedición. Hefesto pensó que si seguían así, Bel podría llevar su estado de nivel 3 al límite antes de que comenzara la misión. Y si es así, estaría listo para buscar la excelia necesaria para la ascensión, estaría listo para el nivel 4. Su tasa de crecimiento era francamente aterradora. Yo también lo creo. Bel estuvo totalmente de acuerdo con Hefesto. Eso era exactamente lo que buscaba. Si puedo maximizar mi estado antes de la expedición, tal vez pueda encontrar una manera de obtener la excelia que necesito para el nivel 5 antes de lo previsto. Capítulo 305. Antes de que la familia Loki comenzara oficialmente su expedición, tuvo que perfeccionar su estatus hasta el límite absoluto. Tuvo que alcanzar su punto máximo y encontrar la excelia necesaria para llegar al nivel 3. Pero ese era el caso ideal. Bel no estaba seguro de poder llevar su estado al nivel de un nivel 3 adecuado en el tiempo limitado que tenía. Bel-kun, si sigues adelante con esto, estarás realmente agotado por un tiempo. Al escucharlo decir eso, Estia ya entendió en el fondo que incluso si intentaba detenerlo, Bel seguiría adelante. Y resultó que ella tenía razón. Puede ser un poco agotador, pero es necesario. Además de lidiar con el dragón negro, también tenemos que protegernos de las ambiciones de Freya.
El mejor resultado de esta expedición sería encontrar un avatar del espíritu corrupto en las profundidades subterráneas, usarlo y aumentar la fuerza general de la familia Loki. Mientras Horario no esté dominado solo por la familia Freya, su influencia disminuirá significativamente. Para que eso suceda, necesito mejorar mis probabilidades de éxito. Mientras hablaba, la expresión alegre habitual de Bel se desvaneció. Freya era un problema serio. El poder puede ser simple, pero a veces es esa simplicidad la que cambia todo el equilibrio. Es por eso que la fuerza de la familia Freya, la más fuerte de Horario, no podía ignorarse. Si no hay suficiente tiempo, esperaré por ahora. No puedo sacrificar el futuro por un impulso de energía temporal. Pero si es posible, todavía me gustaría pulir mi estatus antes de la expedición. Bel entendió bien que apresurar las cosas podría arruinar su futuro, por lo que se había puesto límites. Si no pudiera perfeccionar completamente su estatus a tiempo, no recurriría a medidas extremas. Subir de nivel fue simplemente un seguro agregado. Incluso si no llegó a ese punto, no estaba demasiado preocupado. Bel confiaba en su plan. Su estado actual ya era suficiente para manejar muchos desafíos. No desperdiciaría su futuro solo por un pequeño aumento en la tasa de éxito del plan. Entonces eso significa que Bel-kun va a estar ocupado de nuevo. Sinceramente, Estia quería que Bel se quedara con ella un poco más. Ella quería actuar malcriada con él. Le había costado mucho llegar finalmente a este punto. Hefesto suspiró en silencio en su corazón, pero sabía que este era el destino de todos los aventureros. Lo siento, Estia, Hefesto. Bel realmente no tenía una mejor opción. Este fue un momento crucial en su crecimiento. Hasta la expedición, no tendría un momento para descansar. Tenía que programar todos los días y no podía permitirse perder tiempo de entrenamiento. No necesitas disculparte, Bel-kun. Estia lo interrumpió rápidamente. Todos sabemos que te has estado preparando sin parar para la expedición. Además de eso, está configurando el plan que ejecutará durante el mismo, eso le quitará aún más. En este momento, necesitas verter toda tu energía en lo que tienes delante. Todo lo demás puede esperar hasta que vuelvas. Ella tiene razón. Deberías centrar toda tu atención en ti mismo en este momento. Hefesto estuvo completamente de acuerdo y esperaba que Bel se mantuviera enfocado en su plan. Con la amenaza de Freya y el acuerdo de Loki, tienes mucho más que manejar en esta expedición de lo que crees. Tendrás que concentrarte aún más en ti mismo. Lo sé. Bel ya había estudiado a fondo el feto del espíritu corrupto y confiaba en su capacidad para controlarlo. Él había hecho toda la preparación necesaria. Ahora, todo dependía de si la familia de Loki podía soportar la presión. Una vez que la tensión disminuyó, Bel colapsó, drenado, sobre el regazo de Hefesto. Entonces, este es el único momento en que podemos relajarnos antes de la expedición, Apenas se había puesto serio por un momento antes de hundirse de nuevo en la somnolencia. Una fuerte ola de somnolencia se apoderó de él. Tal vez fue el ambiente acogedor y tranquilo en casa. Todo lo que había estado embotellando todo el día, finalmente lo golpeó de una vez. En poco tiempo, Bel se alejó, su respiración lenta y constante. Las dos diosas lo miraron profundamente dormidas, con un rastro de angustia en los ojos. Por eso dije que definitivamente sería agotador. Desde que impidió que Bel usara runas para inducir el sueño, este a menudo lo había visto quedarse dormido en el momento en que se acostaba. Hefesto sacudió ligeramente la cabeza. Este es el camino que eligió Bel. Sabía desde el principio lo difícil que sería, y con todo lo que se está preparando, no sorprende que sea así. Por supuesto que lo sé, es solo que... Si lo sabes, entonces no digas nada más. Lo que los dioses podemos hacer es apoyarlo. Lo que está haciendo ahora podría cambiar todo horario, y se relaciona directamente con el futuro de los tres. Aliviar su fatiga es lo mejor, y lo único, que podemos hacer por él en este momento. Mientras hablaba, Hefesto levantó suavemente a Bel de su regazo y lo llevó a la cama para que pudiera dormir a su lado. Estia, ¿podrías manejar la lámpara de piedra mágica? La próxima vez, es tu turno de apagar la luz. Ella refunfuñó, pero Estia aún caminó hacia la puerta y apagó la lámpara. Con la luz apagada, solo la luz de la luna iluminaba la habitación.
Afortunadamente, todavía se filtró suficiente. De lo contrario, habría sido completamente negro, ni siquiera lo suficiente como para ver una mano frente a tu cara. En la oscuridad, Hestia volvió a tientas a la cama. Una vez que encontró su lugar, se acostó junto a Bel, que dormía en el centro, y cerró lentamente los ojos. Llegó la mañana. Después de una noche completa de descanso, el agotamiento de Bel desapareció por completo. Se sintió renovado, como si todo el cansancio se hubiera quedado atrás con el ayer. También tenía la sensación de que era gracias a la presencia de las dos diosas a su lado. Empujándose hacia arriba, Bel se sentó y besó suavemente a Hestia y Hefesto en la mejilla. «Buenos días, Hefesto, Hestia». No había necesidad de decir nada más. A pesar de que sus latidos no saltaban ni aleteaban, Bel sabía, gracias a experiencias pasadas, que ambas diosas ya estaban despiertas. Sin decir una palabra más, sonrió y se levantó de la cama. Había comenzado un nuevo día y era hora de ponerse en marcha de nuevo.